Bienvenidas y bienvenidos a este formato un poco más raro, ¿no? Para el podcast de La Vida Vintage, pero es que esta parada especial yo creo que lo requiere. En esta parada de Libros y Té hablamos un poco sobre libros imprescindibles para tener en tu biblioteca vintage. Así que bueno, qué mejor manera de verlos, ¿no? Porque este maravilloso mundo del podcast tiene muchísimo encanto, ¿no? Cuando nos ponemos a hablar y a recrear el pasado, pero es verdad que a la hora de hablar de algo tan gráfico y de una obra tan plausible como son los libros, tenemos que acudir al poder de la imagen. Así que he preparado este pequeño vídeo sobre los libros que tratamos en el podcast para que podáis verlos más en profundidad. Así que vamos allá. Una de nuestras primeras referencias era este libro, Your Beauty Mark, de Dita Von Teese. Como ya os decía en el episodio que os invito a escuchar, bueno, un acabado cuanto menos exquisito a la altura de este personaje, ¿no? De Dita Von Teese. Como veis, las ilustraciones increíbles, preciosas. Lo que os comentaba un poco dentro del episodio eran también no solo las fotos, ¿vale? Sino todo este tipo de ilustraciones que quiero que veáis. ¿Veis? Por ejemplo, este es que está hablando sobre los tipos de brochas, ¿no? Que le comentábamos en el episodio, o sobre sus propias rutinas. Entonces, de verdad que, mira, desde todos estos tipos, ¿no? Tiene desde ilustraciones sueltas. Aquí veis que es que hasta nos pone su rutina. Voy a ponerlo así para que lo podáis ver mejor ahí. ¿Veis? Pues rutinas de ejercicios. Ahí vemos a Dita. Y bueno, pues es una joya. Aquí, por ejemplo, mira, si vamos más para acá, tenemos, por ejemplo, toda esta serie de estilos, ¿vale? Pues en el que ella nos está explicando cómo ella misma se elabora a sí misma este tipo de peinado, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Y bueno, ya os digo, o sea, para mí es un básico. Si eres amante de este estilo, por ejemplo, mirar el falso flequillo, ¿no? Si sois amantes de este estilo, es verdad que a lo mejor por su parte práctica pues está como más enfocado a las mujeres, ¿no? que nos peinamos de este tipo de manera y que vestimos de este tipo de manera, pero para hombres que también les guste sumergirse en todo lo que es pues el pasado y en esta icónica, ¿no? Esta icónica personaje de este estilo de vida, es fantástico. Entonces es en inglés, pero bueno, es una lectura que no resulta muy tediosa ni muy difícil. Y bueno, y es que las fotos son increíbles. Es una edición, ya os digo, muy cuidada, que es para estar en casa, para verla con tranquilidad y para disfrutarla sobre todo. Este tipo de ilustraciones, ¿veis? Es que son, mirad, esta es un poco lo que os decía en el podcast, que es un libro que para mí recoge muchas cosas y con una edición muy cuidada y muy exquisita. Pasamos al siguiente. Bien, este otro que comentábamos en el podcast era sobre peinados, que muchas veces, y de hecho en la encuesta que hice sobre episodios que os gustaría para el podcast, pues salió, ¿no? Salió que ¿por qué no peinados de los años 40? Era uno de los temas. Entonces, bueno, los peinados la verdad es que también suele ser algo que pues a todas las personas que estamos metidas en esta estética cada vez nos gusta profundizar más, ¿no? Y ver pues qué nos podemos hacer. Y estas son notitas que me voy dejando yo en mis libros. No sé si vosotros y vosotras también os pasa. Entonces, bueno, os contaba, en el podcast os cuento por qué escogí este libro y no otro, porque la verdad es que pues lo típico, ¿no? Cuando a lo mejor quieres escoger un libro de peinados, pues miras varios y demás. Y yo escogí este y creo que no me equivoqué porque yo buscaba sencillez. Pero bueno, os cuento más en el podcast, ¿vale? Que no quiero hacer este vídeo eternamente largo. Entonces, bueno, como veis, pues, la edición aquí en este caso también está muy, muy cuidada, ¿no? Todo en línea
en línea gráfica, pues con lo que puedes esperar cuando compras un libro de peinados vintage, ¿no? Que siga gráficamente toda esa estética. Y luego viene pues desde cómo preparar, como las diferentes maneras que te puedes preparar los rizos, hasta ya tipos de peinado, ¿vale? Este también está en inglés, pero bueno, con las fotos y los gráficos. Mirad, esto me parece súper curioso también, que esto es un detalle que no digo en el podcast, y es verdad que viene cómo hacerte una mini boina. Me parece súper curioso. Y también un sombrero a lo Jackie Kennedy. Entonces, bueno, pues son detalles, ¿no? Que oye, que mira, si te apetece dedicar un tiempo para ti a crearte algo, pues ¿por qué no? Y también tiene un poco de maquillaje. Es pequeño y se entiende muy bien. Entonces yo este también pues le he puesto dentro de los imprescindibles. Otro de los que os hablo en el podcast es este. Es un libro muy curioso. Lo descubrí pues hace ya más de 3 años y a raíz de una cuenta, de una, no, ya no me acuerdo cuál, pero bueno, de una pin-up internacional, también está en inglés este, y se llama The Vintage Tea Party. Me parece un libro muy original, muy fuera a lo mejor de lo que solemos buscar cuando buscas un libro de cosas vintage, pero es que en el fondo reúne mucho toda esa esencia y toda esa, ¿no? Toda esa magia de otra cosa atemporal, ¿no? Al tiempo en el que vivimos. Y es que es súper curioso porque, bueno, pues te habla de cosas para tu momento o tu encuentro, tu reunión, centrado pues como en una fiesta de té, ¿no? Entonces, bueno, en el podcast os hablo más detalladamente de todo esto, pero bueno, es que es para que veáis la edición, para que lo podáis sentir, porque es, bueno, pues es que es otra joya, Y bueno, pues a lo mejor, oye, nos gusta a lo mejor en nuestra casa tener preparado nuestro rinconcito de té, ¿no? Y con las personas que vivamos, pues ¿por qué no ahora podemos hacer algo especial con ellas, ¿no? Con las que vivamos, con las que estemos en casa. Oye, organizarlo vía videollamada, ¿no? También, ¿por qué no? Entonces, bueno, tiene menús, tiene recetas, como veis. Las recetas dulces, bueno, yo cuando las veo digo, madre mía, me las comería todas. Entonces, bueno, como veis la edición es que está súper cuidada. Entonces, mira, ¿ves? Pues vienen desde pequeños consejitos, ¿no? De cosas que puedes hacer para decorar. Mira, por ejemplo, y esto es para las personas, ¿no? Haciéndote un sombrerito. Entonces, bueno, pues te explica cómo te puedes hacer tu sombrerito. Tiene aquí también una parte muy curiosa. Mira, esto es para poder hacer un stencil, para ponerlo en un pastel y demás. Un poco para que veáis. ¿Ves? Estas zonas de los menús, a mí es que, o sea, es que me puede todo esto. Yo reconozco que me gusta muchísimo, pues eso, cuando ahora, por ejemplo, lo hago muchas veces antes de escribir los guiones de los episodios. Me voy a un libro y lo veo y me zambullo en ese, ¿no? En ese punto, en esa estética, en esa época, ¿no? Para que la mente también pueda fluir mejor. Y luego ya tiene una parte súper curiosa. Bueno, también tiene, que lo cuento en el podcast, una cosita muy curiosa de costura, que os lo cuento allí. Y luego pues tiene, mira, tiene hasta juegos que se pueden hacer. Tiene también, ¿por qué no? Pues unas bebidas, ¿no? Para luego. Y luego habla también de una parte del estilo. Entonces, pues para cuidar todo, hasta el mínimo detalle de ese tipo de momentos, ¿no? Que puedes crear. Y bueno, a mí me parece, ya te digo, y también tiene un poco de maquillaje. Bueno, me pareció increíble y por eso está en mi biblioteca. De Vintage Tea Party. Bien, seguimos. Otra área que a lo mejor, bueno, pues no, a lo mejor sí que es tu hobby, o a lo mejor no es tu hobby, o a lo mejor te planteas que sea tu hobby, porque no, es la costura. De hecho, mucha gente, esto todo es empezar. Yo al principio pues me atraía mucho porque mi abuela era costurera y demás, y tenía una, bueno, y tenía
esto sí que tenía una marca de complementos y demás, Vintage y Pin-Up, y entonces pues empecé a meterme más en ello, y es que una vez que empiezas, yo he de decir que engancha, y esto lo dice mucha gente, así que yo, pues mira, si estás pensando en algún nuevo hobby o algo, pues lo mismo la costura, ¿por qué no? Entonces, bueno, en este área he seleccionado tres libros, ¿vale? Este, que es el de Gertie Shoes Vintage Casual, que bueno, esto ya os lo explico más en profundidad en el podcast. Aquí simplemente es para que podáis ver lo que os estoy contando. Pero bueno, pues como veis, tiene toda una parte introductoria muy amplia para que seas capaz al final de realizar lo que te propone ¿no? Las propuestas que te propone el libro. Y luego ya vienen pues las propuestas de costura en sí, ¿no? Pues esta falda, por ejemplo, este top, que ahí lo estáis viendo. Este que yo me quedé con las ganas de hacérmelo antes de que naciera mi hija, no lo hice. Y es un proyecto que tengo ahí, cada vez que lo veo es como, lo haré algún día, lo haré. O mirar este, es precioso. Y luego también hay muchos libros que solo vienen como los dibujos del patrón para que tú luego los escales, y hay otros que te vienen en sí. Yo os cuento que una de las razones por los que tengo este libro en mi biblioteca es porque tiene los patrones aquí, ¿vale? Los tiene ya impresos. Eso para mí es un básico. Te ahorra mucho tiempo. Vale. Este es otro de los que os hablo en el podcast. Y bueno, pues para que lo veáis también. Este es como de cosas, cambios pequeños que puedes hacer y que ya pues pueden cambiar, pueden dar como un gran cambio en tu armario. El otro sí que es más de prendas, más de costura. Y estas son pues pequeñas cosas, ¿vale? Por ejemplo, lo que os contaba en el podcast de poner el pelo en las mangas. Pues crearos un broche para adherirlo a tejidos. Bueno, pues una capa, alguna blusa sencilla, ropa interior, que ya me quedé con muchísimas ganas de hacer esto. Bueno, esto os lo cuento todo en el podcast. Cómo hacerte un tocado también. En fin, esto lo hablamos más así en el podcast, pero bueno, para que lo veáis. Esta es otra recomendación. Lisa's Comfort Silverit Vintage. Perfecto. Venga. Y la última de costura es este. Hasta ahora, la verdad, y es que no está pensado, pero todos estaban en inglés y este está en castellano. El libro de costura de Merchant & Mills. Este os lo cuento también en el podcast. A mí me enamoró cuando lo vi, cómo están hechos los interiores, porque a mí me recordaba mucho a los anuncios antiguos de prensa. Y pues, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Mirad, este tipo de destacados del libro es que bien podría estar sacado de los anuncios, ¿no? De esos apartados editoriales de las revistas antiguas. Y yo, bueno, es que fue amor total. Ahí tengo otro de Merchant & Mills, que también, si lo buscáis, lo mismo sale, que es como de costura en general, ¿vale? Y este es enfocado a 15 proyectos. Entonces, bueno, esto es para que veáis un poco la edición y lo que os comento en el podcast. Pero es que mirad. Yo, es que estos son los tipos de tejido, ¿no? Pero claro, cuando todo este tipo de acabados, aquí por ejemplo, veis las fotografías también, ese acabado que tiene rústico, bueno, es que es el encanto de la costura en realidad, ¿no? Una práctica que lleva con nosotros pues décadas y décadas. Y la verdad es que como la satisfacción, yo creo, de hacerse algo uno mismo, pues no hay muchas cosas en la vida. Luego pasábamos a moda. En moda os traigo este, en el podcast también os cuento por qué he elegido este. Y bueno, pues vamos a verlo, lo que os cuento en el podcast, ¿no? Como os decía, una edición súper cuidada, en moda de los años 40, que a veces pues es menos conocida en profundidad que la de los años 50. Entonces, bueno, te viene pues desde historia, tendencias y bueno, pues un poco todo en torno a esa década. Y luego te pone un montón, por supuesto, pues de referencias del estilo de aquella época, basado también en figurines de moda. También. Entonces alterna fotografía real y figurines de moda. Para mí este
un imprescindible también, no solo para ti, para la persona propia que quiera pues buscar un armario a lo mejor más adecuado a esta década, sino también si tienes una tienda de ropa y pues quieres coger este tipo de cortes, ¿no? Y que sean parte de tu oferta. Si eres ilustradora, si eres diseñadora de este tipo de cosas, es que da muchísimo juego, muchísimo juego. Y como veis, pues va contando los diferentes tipos de vestimenta de la época y va haciendo un recorrido tanto a nivel fotográfico como a nivel de ilustración. Y bueno, lo demás, ya os digo, os lo cuento en el podcast. Pero bueno, para que veáis que es una obra de arte. Este, pues también está en inglés. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Ya os digo que no son lecturas muy pesadas. Entonces, pues también puede ayudarnos a seguir mejorando otra característica como la de los idiomas. Y el último que os quería traer era una lectura más de lectura, ¿no? Más de, oye, bueno, esto está muy bien, ¿no? Pero bueno, si quiero leer algo más profundo, algo más, no más relajado, estoy en mi sofá, ¿no? Tranquilamente, una tarde con mi mantita ahora que hace ya fresquito, pues ¿qué me puedo leer? Pues este es el que os recomendaba, ¿vale? De Cristina Morató, Divas de Hollywood. Y bueno, en el podcast os cuento un poquito por qué y demás, aquí como eso para que lo veáis de primera mano. Vale, entonces bueno, pues veis que es texto y luego pues con cada personaje tenemos una serie de fotografías que son increíbles. O sea, ¿qué más os voy a contar? En este caso son las de Rita Hayworth. Entonces bueno, esta era la última referencia. Así que bueno, pues espero que esta parada por la biblioteca Vintage, ¿no? Y lo que puede haber en ella os haya gustado mucho y que este tipo de contenido también más audiovisual pues os haya servido para poder ver los libros más de cerca y oye, pues si alguno os gusta o para vosotros o por qué no para regalar, ¿no? Pues espero que os haya servido. Así que nada, nos vemos por el podcast. Me tenéis en Instagram, podcast, la vida vintage podcast, y me tenéis también en el correo electrónico podcast@lavidavintage.es. Y como siempre, pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado.